Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 16 al 17. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 16, interludio de Jaime. La fortaleza roja se sentía diferente cuando uno vestía una capa blanca. Como en una obra de teatro, las cortinas se descorrieron para revelar lo que sucedía en las profundidades del poder Targaryen. Algunos de los nobles más superficiales podrían haber considerado un alivio ser aceptados por el rey y dejar de andarse con rodeos, pero Jaime sabía que no era así. Vestir la capa blanca bajo el mando de Aerys era estar al borde de un abismo profundo, con una base precaria que se inclinaba hacia adelante con cada latido. Al principio, las cosas habían sido llevaderas. Había cabalgado con fuerza hacia desembarco del rey y Ser Darry lo había recibido con los brazos abiertos. Le había mostrado lo necesario para cumplir con sus nuevas funciones y había empezado a adaptarse. Durante un tiempo, incluso logró abrigar cierto optimismo, mientras la reina le hablaba de su madre, historias que nunca antes había oído. Entonces, el rey regresó. La primera noche fue la peor. Jaime tenía la mano sobre su espada y se dirigía a la puerta de los aposentos reales al primer grito de dolor. Su mente estaba llena de asesinos y saboteadores, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano pesada lo sujetó del hombro y lo inmovilizó. Miró a Gerold Hightower, Lord Comandante de la Guardia Real y su compañero de guardia esa noche. «Custodiamos al rey», dijo Hightower. «No lo juzgamos». A Jaime le llevó un momento comprender. Otro débil gemido de dolor resonó a través de la puerta. La mano que sostenía la espada se aflojó con incredulidad. Gerold tomó su reacción como un asentimiento y retiró la mano de su hombro, dándole la espalda a la puerta. Jaime se sintió como un pasajero en su propio cuerpo al darse la espalda. Tras esa puerta, su rey maltrataba a su reina, y él no podía hacer más que escuchar. La primera noche fue la peor, hasta la segunda noche, cuando tuvo que quedarse allí parado y no hacer nada otra vez. A la mañana siguiente, Aerys despertó sumido en la paranoia y se negó a dejar entrar a nadie más que a Hightower y Ser Arthur. Jaime se encontró velando por la reina en el bosque de dioses mientras ella celebraba la corte entre sus damas. Era más preciso decir que la estaba protegiendo en lugar de velar por ella, ya que se encontró incapaz de mirar a la mujer que le había contado historias de aventuras infantiles con su madre solo unos días antes. «Ser Jaime», llamó una voz. «Reina Raella», dijo Jaime, volviéndose hacia ella. «¿En qué puedo servirle?» Miró a sus damas. Estaban reunidas junto a un pequeño estanque y charlaban sin que pudieran oírlas. «Camina conmigo», ordenó Raella. Jaime intentó ponerse detrás de ella, pero una mano que lo sujetaba por el hueco del brazo lo jaló a su lado. No tropezó, estaba demasiado entrenado para eso, y se dejó arrastrar. La reina caminaba tranquilamente por el bosque de dioses, aparentemente contenta de disfrutar del canto de los pájaros a media mañana y de la forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles. Su cabello plateado casi parecía brillar, y por un instante, la sombra tras sus ojos se atenuó. Fue justo cuando Jaime empezó a compartir la serenidad de Raella que ella habló. «Me han dicho que has estado vigilando la puerta de mi marido estas últimas noches». Jaime se tensó tanto que se notó a través de su armadura. «Su gracia, ¿puedo?» «No», Raella lo interrumpió. «No digas palabras de las que no puedas arrepentirte». Él mismo no sabía qué había estado a punto de ofrecer. ¿Hablar con su padre? ¿Sacarla de la ciudad? ¿Matar al rey? Ningún verdadero caballero puede pararse en mi puerta y escuchar lo que tú escuchas y sentirse inmaculado, continuó Raella. Protegemos al rey. No lo juzgamos. Jaime no se sentía como un verdadero caballero. Lo entiendo. Raella lo miró fijamente. No confundas mis palabras con una censura. Joanna se levantaría de la tumba y me estrangularía si hiciera que te mataran aquí. Después de encargarse de mi hermano, claro. Sí, su gracia, dijo Jaime. Reprimió una risa histérica. En las escasas ocasiones en que su padre había mencionado a su madre, nunca había usado un tono parecido. «Veré si te reasignan a Viserys», dijo Raella. «A mi hijo le vendría bien un buen ejemplo a seguir». «No», dijo Jaime, antes de poder pensarlo dos veces. «No. No soy un cobarde», dijo Jaime. «No iré». Raella suspiró. Las arrugas de su rostro parecieron profundizarse. «No quiero que te tortures. Este no es un campo de batalla para un hombre». «No iré», repitió Jaime. «Tu madre era muy querida para mí, Ser Jaime», dijo Raella.
Se habría sentido orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Jaime se sintió incapaz de articular palabra, con la lengua pesada, y se dejó guiar de vuelta hacia las damas de la reina. Se replegó en posición de guardia, siguiendo al grupo mientras regresaban al interior. De repente, una conversación que había tenido en Arenal le vino a la mente. Lo que importa no es por qué te dieron la capa blanca, sino qué haces con ella. Puede que no fuera un guerrero a la altura de Lord América, capaz de aniquilar monstruos de un solo puñetazo, pero seguía siendo un Lannister, y los Lannister habían sido reyes gracias a su propia astucia mucho antes de la llegada de los Targaryen a Poniente. Tenía trabajo que hacer. Ya conocía vagamente la Fortaleza Roja, pero Jaime se propuso aprenderse cada rincón. Se convertía en un pesado metiéndose en las tareas cotidianas del personal, irritando a los cocineros, fastidiando a los mozos de cuadra y frustrando a las lavanderas. Durante la semana siguiente, mientras la paranoia de Aerys fluía y se desvanecía, se familiarizó con todos los niveles de la fortaleza y con quienes trabajaban allí. Su capa blanca le permitía acceder a todo, salvo a la presencia del rey. Desde el cuartel del Gran Maestre hasta las celdas negras, Jaime lo inspeccionó todo. Incluso logró conversar brevemente con un ladrón de pan en las mazmorras. Solo una persona lo detuvo para preguntarle qué hacía. Mientras intimidaba con delicadeza a un grupo de sirvientes, preguntándoles distraídamente por sus horarios, una de las pocas personas que le tenían respeto lo interrumpió. «Ser Jaime», dijo Barristan Selmy, deteniéndose al final del pasillo, con la capa ondeando a la espalda. Observó a los 4 sirvientes, cargados con sábanas y ropa de cama. «Pueden irse». Jaime los observó mientras pasaban arrastrando los pies, sin mirarlo a los ojos. «Ser Barristan», dijo arrastrando las palabras. «Has estado vagando por la fortaleza», dijo Barristan. «¿Puedo preguntar por qué?» «Puedes», dijo Jaime, antes de poder pensarlo mejor. Barristan suspiró. «¿Por qué te metes en cada rincón de la fortaleza?» «Es mi deber proteger al rey», dijo Jaime. «Al menos debería conocer su hogar». «¿Por qué oigo que has estado aterrorizando a los sirvientes?» «¿Se aterrorizan fácilmente?», preguntó Jaime. Barristan parecía desear poder frotarse la sien, pero no quería darle esa satisfacción. «Los sirvientes ya tienen suficientes problemas como para que tú los agraves». «Intentaré ser menos aterrador», dijo Jaime, apartándose los mechones rubios de la cara. «Tienes el deber de custodiar al rey esta noche», dijo Barristan, junto con Arturo. Se ha recuperado de su malestar. Jaime se puso serio al oír la información. «Ya veo. Gracias». Barristan se giró para irse, pero se detuvo. Puso una mano en el hombro de Jaime. «El deber puede ser difícil, lo sé. Pero debemos ser fieles a nuestros juramentos». «Sí», dijo Jaime, asintiendo rígidamente. «Nuestros juramentos son lo primero». «Así es», dijo Barristan. Parecía aliviado y se marchó sin más conversación. Mientras lo observaba irse, Jaime reflexionó sobre las palabras del hombre. Por alguna razón, no creía que se refirieran a los mismos juramentos. Esa tarde, el ladrón de pan con el que Jaime había hablado fue quemado vivo ante el tribunal por sus crímenes. Esa noche, Jaime volvió a montar guardia frente a una puerta, y esta vez, el caballero que más admiraba en el mundo estaba a su derecha. Intentó no pensar en lo que significaba que Arturo hubiera sido guardia real durante tanto tiempo. Había estado protegiendo a Rhaegar todo ese tiempo, se dijo. No tardó mucho en que los sonidos de dolor se filtraran por la puerta. Jaime se balanceó de un pie a otro, vibrando como un arpa. Miró a la izquierda y se quedó paralizado, como si hubiera visto algo. «Intruso», dijo Jaime. Luego, más fuerte. «Intruso». «¿Dónde?», preguntó Arturo, mientras la espada resonaba al salir de su vaina. «Huyó por la esquina», gritó Jaime, ya corriendo. «Guarden al rey». Desde los aposentos reales, los sonidos de dolor cesaron, pero Jaime desapareció antes de que pudiera discernir más. Sus botas resonaban contra el suelo de piedra mientras corría, con la capa ondeando tras él. Dobló la esquina por la que había desaparecido el intruso, con la mano en la empuñadura y listo para desenvainar, pero estaba vacía. No había nada más que un callejón sin salida y una ventana abierta que daba a la bahía. Dentro del fuerte de Maegor, el salón de baile de la reina era sofocante por el calor de tantos cuerpos. La luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales, mientras sirvientes y guardias intentaban evitar pisarse, muchos aún en pijama.
Se habían encendido algunos braseros, disipando la oscuridad, pero solo proyectaban sombras amenazantes en las paredes y aumentaban la sensación de claustrofobia de los presentes. Al frente del salón, Aerys Targaryen observaba con enojo a los reunidos y se mordía el pulgar. Estaba flanqueado por 3 miembros de su guardia real, Arturo, Igtuer y Darry, pero su reina no aparecía por ninguna parte. Con la túnica que se había puesto apresuradamente, parecía un anciano delgado una década mayor que él. Ante él, en un espacio vacío entre los sirvientes y el rey, estaba Jaime. Se mantenían tan alejados de él como del rey, como si temieran atraer su atención o que los relacionaran con él. Lannister, dijo el rey con voz áspera, tras contemplar a la multitud durante demasiado tiempo. Dime otra vez qué viste. Jaime hizo una reverencia. Su gracia. Vi un rostro asomándose por la esquina del pasillo mientras vigilaba fuera de su habitación. No los reconocí. Al darse cuenta de que los habían visto, huyeron. Los perseguiste, pero se te escaparon, dijo Aerys. Sus ojos morados se clavaron en los verdes de Jaime. No había rastro de ellos cuando doblé la esquina, su gracia, dijo Jaime. Solo pudieron haber huido por la ventana. A menos que les permitieran escapar, dijo Aerys, tanto para sí mismo como para Jaime. Esa ventana da a un acantilado escarpado. Jaime contuvo la respiración. ¿Y bien? Preguntó Aerys. Explícate. No sabría decir cómo lo lograron, su gracia, dijo Jaime. A menos que hubiera un pasadizo secreto en ese pasillo que desconozco, debieron de salir por la ventana. Los ojos de Aerys se abrieron de par en par, indignado. No hay pasajes en mi fortaleza. Como usted diga, su gracia, dijo Jaime, haciendo una reverencia. El rey frunció el ceño, pensativo. Tráeme una silla, exigió Aerys, sin dirigirse a nadie en particular. Hubo una breve pausa, antes de que un sirviente de la primera fila comenzara a moverse, lentamente al principio, pero más rápido al no decir nada. Jaime lo reconoció como un panadero de las cocinas que siempre parecía estar cerca cuando interrogaba a las criadas. «Alto», dijo Aerys de repente. «Darry, ve con él. Vigílalo». El sirviente tragó saliva con dificultad, pero continuó, con Darry a sus espaldas. Salieron del salón y el silencio volvió. El único sonido que lo rompió fue el golpeteo del pie de Aerys. No tardaron en regresar. El sirviente llevaba una silla de respaldo alto. La colocó delante de Aerys y retrocedió con una reverencia. Aerys miró la silla antes de volverse hacia el sirviente. «Siéntate», le exigió. El panadero dudó, confundido, un instante, suficiente para que la furia comenzara a invadir los ojos del rey. Casi se desplomó sobre la silla, apretando los brazos con las manos. Dijo Aerys. Está bien. Fuera. El sirviente se levantó rápidamente y se apresuró a regresar a su lugar con los demás. El sonido de clavos tamborileando sobre la madera resonó por la sala, llena de gente. La mayoría apenas se atrevía a respirar. Jaime tragó saliva, con la garganta seca. Lannister, dijo Aerys. ¿Reconocerías al intruso si lo vieras? Lo haría, su gracia, dijo Jaime. Todos los sirvientes de la fortaleza están reunidos aquí, dijo Aerys. Se inclinó hacia adelante en su silla, cesando el golpeteo de sus uñas. Los inspeccionarás. Encontrarás a los que no pertenecen. Sí, su gracia, dijo Jaime. Se giró para mirar al resto de la sala. Estaban apiñados, pero parecía más por protección que por necesidad real. Dispérsense. Formen filas. A regañadientes, el grupo de sirvientes y guardias obedeció, permitiéndole caminar entre ellos. Empezó por delante, con el panadero. El hombre apenas podía mirarlo a los ojos. El mismo hombre que le había dado lo que casi podría llamarse descaro el otro día, y ahora temblaba de miedo. Avanzó por la fila, disminuyendo la velocidad con cada persona para inspeccionarlas cuidadosamente antes de continuar. Pocos lo miraban fijamente por más de un instante, algunos suplicando en silencio, otros aterrados. Lentamente, despejó el pasillo. Su pulso se estabilizó a medida que avanzaba, y cada vez más sirvientes quedaron libres de intrusos. Dudó un instante ante un guardia, y juró haber visto cómo se le cortaba la respiración, pero recordó haberlo visto vigilando las almenas y siguió adelante. Fue en la última línea donde las cosas salieron mal. Un joven, más bien un niño, miraba al suelo, negándose a levantar la vista, y Jaime no lo reconoció. Se detuvo y se devanó los sesos. Conocía a todos los sirvientes de la fortaleza. Estaba seguro. Entonces, ¿por qué no podía reconocer a este? Lannister, llamó el rey, alargando el nombre.
¿Han encontrado a un intruso? No, no reconozco a este hombre, se obligó a decir Jaime. Pero no es el hombre que vi junto a sus aposentos. Un cómplice entonces, dijo Aerys, pensativo. Comprueba el resto. Jaime siguió adelante, incapaz de mirar al hombre al que probablemente había condenado a muerte. Ninguno de los demás le era desconocido, y así se lo dijo al rey. Tráelo. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Jaime tomó al hombre del brazo y lo guió hacia el frente, entre sus compañeros de servicio. El hombre no opuso resistencia. Sintió decenas de miradas acusadoras en su espalda, y se le erizó el vello de la nuca. Su gracia. Aerys sonrió. Era horrible, con dientes amarillos y labios costrosos. La verdad ha salido a la luz. Sabemos la verdad de tu traición, Ser Lannister. Sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Su gracia? Se oyó preguntar. Quizás deberíamos mencionar tu falta de traición, dijo Aerys. Puedes irte, le dijo al sirviente, con un gesto de la mano. El joven se puso de pie y se marchó a toda prisa, sin mirar atrás. Volvió a mirar a Jaime. Un dragón debe ser astuto para evitar las conspiraciones que lo llevarían a la muerte. Puse a mi hombre entre los sirvientes para descubrir la verdad de tus lealtades. ¿Serías leal a mí o a Tywin? Dijo, siseando la última palabra. Soy un leal guardia real, su gracia, dijo Jaime. Sentía el latido del corazón en la cara. Así es, dijo Aerys. Mi guardia real, su voz se fue apagando, con expresión distante. La sala esperaba en silencio. La tensión aún no se había disipado. Pero aún queda el asunto del intruso, dijo Aerys. ¿Cómo entraron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán? Varys. De un rincón oscuro emergió un hombre, sobresaltando a Jaime. No lo había visto en absoluto. Su gracia, dijo Varys. Era calvo y tenía la complexión de un hombre que había estado en forma pero que empezaba a engordar. Su voz era suave. ¿Por qué no me enteré de este intento antes de que ocurriera? Mis pájaros no pueden oír susurros si no los hay, dijo Varys. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para dar una pista. Quizás el asesino trabajaba solo. Debió conocer tu horario, dijo Jaime, decidiendo arriesgarse un poco. Sabía atacar cuando estabas en tus aposentos. De no haber sido por Ser Arthur y por mí, te habría encontrado en tu punto más vulnerable. Aerys miró a los caballeros a su lado, como para asegurarse de que seguían allí. Lo habría hecho, sí, se arrancó una costra del brazo. Varys, ¿cómo supo este asesino cuándo sería vulnerable? Era una pregunta, pero claramente no lo era. No podría decírselo, su gracia. Lo averiguaré. Los sirvientes conocen mi horario, murmuró Aerys para sí mismo, observando a la multitud aún silenciosa. No, mátenlos a todos y tendré que encontrar nuevos, espías fáciles de colar, eso es lo que quieren. Sin previo aviso, Aerys se levantó de su asiento y salió furioso de la sala, seguido por los 3 guardias reales con la soltura de la práctica. Jaime lo siguió un instante después, abandonando la sala. No estoy seguro, nunca estoy seguro, no puedo bajar la guardia, escuchó los murmullos de un rey loco y rezó, una extraña oración, para que sus esfuerzos de esta noche fueran suficientes. Por el bien de la reina, solo podía esperar. En una habitación oscura, iluminada por brasas, había un martillo con el mango apuntando al cielo. Reposaba sobre un lecho de brasas, sobre un altar circular, con una luz roja iluminando su cabeza. En la habitación, al otro lado, se oían cánticos rítmicos y bajos. Mientras las figuras invisibles cantaban, la triqueta del martillo pulsaba, como si estuviera en sintonía con el latido de un corazón. Manchas de sangre rodeaban el altar, abandonado con poco cuidado, pero no había cuerpos. La única puerta de la cámara se abrió, dejando entrar brevemente la luz, y un par de figuras entraron tambaleándose, como si las hubieran empujado. La puerta se cerró, volviendo a la oscuridad. Vacilantes, las 2 figuras se acercaron al martillo, pasando por encima de las manchas de sangre mientras intentaban evitar mirarlas. Durante una breve eternidad, se quedaron mirando el arma. Afuera los cánticos se hicieron más fuertes. Los 2 se tomaron de la mano, abrazándose con ternura. Uno de ellos empezó a intentar alcanzar el mango. Antes de que pudieran tomarlo, el otro les dio un manotazo y les arrebató el brazo. Se escuchó un grito espeluznante y los cánticos cesaron. En una habitación oscura iluminada por brasas, había un martillo. Capítulo 17, Camino a Braavos. Fue un alivio escapar de Arrenal.
Steve recordó la primera vez que le dieron permiso tras despertar del hielo y salir al campo, aunque el castillo no se comparaba en nada con Nueva York. Lo había malcriado la facilidad con la que podía escabullirse a lugares que las multitudes no podían seguir, como la torre o el complejo. Sin embargo, estar en el camino era un mundo diferente, ya que su única compañía eran viajeros y comerciantes que pasaban rápidamente. Habían llegado al camino real en su segundo día de viaje y lo recorrieron durante un tiempo. Nadie con quien se cruzaron los miró con el menor asomo de reconocimiento, y parecía que su temprana partida los había adelantado a cualquier rumor sobre su nueva riqueza. Sin preocuparse demasiado por los emboscadores que los acechaban, su viaje a Poza de la Doncella se sintió más como un viaje de placer que cualquier otra cosa. Los campos verdes pasaban lentamente mientras la carreta avanzaba lentamente por caminos polvorientos, con días frescos y despejados. Hablaron un rato mientras cabalgaban, dando la bienvenida a Liana al grupo y conociéndose mejor que en un torneo concurrido. Robin tallaba astas de flecha por las tardes y recogía plumas para emplumarlas, y Toby cabalgaba en círculos alrededor del grupo mientras viajaban en su corcel de arena. Steve a veces olvidaba que Keladri y Toby solo llevaban 3 semanas con ellos, y Robin solo un poco más. En cambio, él y Naeris llevaban juntos unos 2 meses. Parecía más tiempo. En la segunda noche de viaje, acamparon bajo las ramas de un viejo roble, y se levantaron justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Entre los 6, armaron la tienda rápidamente. Robin y Dodger salieron a cazar la cena, mientras Naeris limpiaba un trozo de tierra de hierba. Toby se dedicó a inspeccionar los caballos, y Keladri encontró un espacio libre para moverse lentamente en una danza de aspecto complejo con su espada. ¿Qué puedo hacer, mi Naeris?, preguntó Liana, alisándose el vestido con las manos. A pesar de que le pedían que los llamara a todos por su nombre, a veces cometía algún desliz. Steve me dice que no te han enseñado a leer ni a escribir, dijo Naeris. Solo lo suficiente para hacer mi trabajo, dijo Liana. Le he enseñado a Steve lo suficiente para que pueda salir adelante, y he comenzado a enseñarles a Robin y a Toby, dijo Naeris, así que vamos a trabajar para que puedas alcanzarlos antes de que se unan a la lección. Robin debería volver pronto, dijo Steve, desde donde escuchaba. Cogió un par de taburetes bajos del carro y los colocó junto al aula improvisada de Naeris. Voy a empezar a preparar la cena. Debería estar, empezó a discutir Liana. Deberías prestar atención a tu lección, dijo Steve. Anda, ¿dónde está ese descaro que tenías en Arrenal? No eras mi señor entonces, dijo Liana, pero se sentó en uno de los taburetes. Si te sirve de ayuda, piensa en mí como un plebeyo que tuvo la suerte de encontrarse con un noble, dijo Steve mientras sacaba unas patatas de un saco que había en el carro y empezaba a cortarlas en rodajas antes de echarlas en una olla de hierro. Liana lo miró con los ojos entrecerrados antes de prestarle atención a Naeris. Letras y palabras estaban escritas en la tierra, y pronto ambos se involucraron en la lección. Steve contempló su viaje mientras preparaba las verduras para la cena. No les llevaría más de una semana llegar a Poza de la Doncella y, desde allí, encontrar un barco que los llevara a Braavos. Quizás tuvieran que hacer escala en Puerto Gaviota, pero eso también les serviría. Había mucho que podían comprar en una ciudad que no estaba disponible en ningún castillo. Toby terminó con los caballos, dejándolos bien cepillados y comiendo plácidamente, con las sillas colgando de una rama baja y gruesa. El trabajo era más rápido, incluso para un niño como Toby, cuando los caballos trabajaban con la persona que los cuidaba. Se unió a la lección de Naeris, sentándose en la tierra. Keladri terminó su trabajo con la espada y se retiró al interior de la tienda para cambiarse casi al mismo tiempo que Robin y Dodger regresaron, con un pato en cada uno de los hombros del niño. Tengo 3 patos y 2 flechas, dijo Robin. Dodger se llevó su parte, ¿verdad?, preguntó Steve, mirando al perro. Tenía algunas plumas en la papada. Parece justo ir a buscarlos al río, dijo Robin, entregándoles los patos cuando Steve les hizo un gesto. Keladri salió de la tienda y empezó a recoger leña, mientras Naeris llamaba a Robin para que se uniera a la lección antes de que se apagara la luz. Los sonidos del campamento flotaban en el aire, mezclándose con el canto de los pájaros y los insectos. Hacía mucho tiempo que Steve no tenía que descuartizar un animal, pero se encontró recordando los movimientos al descuartizar a las aves con un cuchillo afilado. Mientras trabajaba, se permitió recordar a la anciana francesa que les había enseñado a él y a Bucky el proceso como agradecimiento por noquear a un par de alemanes que habían estado molestando a su nieta. Sonrió al recordarlo. Había sido una misión de infiltración descabellada.
Cuando Steve terminó, crepitaba una pequeña fogata, sobre la que ya había colocado un trípode de metal. Con todos los ingredientes del guiso en la olla, la colgó del trípode y se recostó a esperar a que Naeris terminara con los niños, hablando en voz baja con Keladri. Al terminar la clase, Steve se levantó de su asiento junto al fuego. Muy bien, niños, dijo. ¿Quién quiere aprender a herir gravemente a alguien más grande que tú? Los tres rostros se iluminaron. Lo siguieron mientras los alejaba del campamento, un poco más allá, hacia un terreno llano y con pasto. Robin, ya te he enseñado un poco de esto, así que te voy a usar como ejemplo, dijo Steve. Robin redujo la velocidad, mirando por encima del hombro como si buscara rutas de escape. No como víctima, dijo Steve. Bueno, más o menos. Te voy a agarrar ahora. El adolescente no parecía tranquilo. Si alguien más grande que tú te agarra por detrás, también se está poniendo vulnerable de varias maneras, dijo Steve, mientras agarraba a Robin por el hombro para demostrárselo. Recuerda el codazo y el pisotón que te enseñé. Durante el breve rato que siguió, Steve repasó diversas llaves y cómo escapar de ellas, lastimando al oponente al máximo. Liana lo absorbió como una esponja, asimilando rápidamente las técnicas y aprovechándolas. Su codo huesudo le impactó el plexo solar sin fallar, y si hubiera sido otro hombre, habría tenido que rendirse rápidamente. Vamos, Robin, agárrame, como hiciste aquella vez, dijo Liana. Steve se giró desde donde estaba hablando con Toby y levantó una ceja, mientras Robin balbuceaba. Estabas a punto de ser visto y no tuve tiempo de, cerró la boca con un chasquido. Así que sé qué hacer contra gente que no es tan grande como Steve, dijo Liana con expresión angelical. Quizás cuando tengamos equipo de protección de verdad, dijo Steve. Repite ese movimiento otras 10 veces. Se volvió hacia Toby. Todavía eres demasiado pequeño para querer quedarte en una pelea que no puedes ganar rápidamente, así que nos centraremos en soltarnos y correr, ya sea hacia uno de nosotros o hacia una manada de caballos. Ignoró la voz en su cabeza que parecía la de Bucky llamándolo hipócrita. Podría apuñalarlos, dijo Toby. No importa lo grandes que sean. Si necesitas apuñalarlos, apuñálalos, le dijo Steve, pero es posible que no puedas sacar tu cuchillo o usarlo sin que te lo impidan. Toby refunfuñó, pero asintió, y el choque del acero atrajo su atención por un instante. Miró hacia donde Keladri y Naeris entrenaban lentamente, practicando un patrón de espada que la guerrera le había compartido. El entrenamiento continuó hasta que el sol se puso del todo, y para no arriesgarse a lesionarse, dieron por terminada la noche. El aroma del guiso de pato y verduras inundó el campamento, atrayéndolos y recordándoles su hambre. Trajeron cuencos de madera, así como cubiertos de hierro. Naeris sacó un trozo de pan del carro y lo arrancó para todos, y se pusieron a comer, sentados alrededor del fuego. La luna salió mientras comían, contentos de concentrarse en la comida hasta saciarse. Bueno, Liana, dijo Steve, mientras raspaba su plato con un trozo de pan, ya llevas 2 días con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta? Liana lo miró desde donde estaba sentada junto a Robin, lamiéndose un trocito de estofado de la muñeca. Sí, dijo lentamente. ¿De dónde demonios vienes? Los demás, excepto Naeris, parecían interesados en la respuesta, y Steve se dio cuenta de que ella era la única a la que le había dado siquiera una pista de una respuesta. Muy lejos, dijo Steve, a través de mares que ningún barco puede navegar. Es un mundo diferente. Los demás consideraron sus palabras un momento, dándoles vueltas. Naeris era el único que no lidiaba con lo que sus palabras insinuaban. ¿Estás siendo simplemente poético?, preguntó Robin. No, dijo Steve. En mi tierra hay edificios más altos que el castillo más alto, hechos de cristal y acero. Tenemos carruajes que no necesitan caballos y universidades en todas las ciudades. ¿Como la Ciudadela?, preguntó Naeris. Steve resopló. La Ciudadela desearía tener los conocimientos de un colegio comunitario local. ¿Tu casa es mágica?, preguntó Liana. La idea la cautivaba y la repugnaba a partes iguales. Bueno, no, pero a veces sí, dijo Steve. Sabemos que la magia existe, pero no está muy extendida. ¿Eres mágico?, preguntó Toby. Steve volvió a negar con la cabeza. Solo buena comida y superciencia, dijo, dándose un golpecito en el pecho. Toby pronunció las palabras superciencia con una mirada en su rostro como si hubiera descubierto que el cielo era verde una mañana. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Keladri. ¿Fue intencional? Hubo una batalla, dijo Steve. Ganamos, pero a un alto precio. Terminé aquí después de, supongo que lo llamarías un hechizo.
Miró a Naeris. Luego conocí a Naeris, y de ahí, a los demás. Hubo silencio mientras absorbían sus palabras. Quería compartir esto contigo porque viajaremos juntos un tiempo, si todo va bien, dijo Steve. No me gusta ocultar ese tipo de cosas. Miró a Keladri con un toque de culpa. No había pretendido inferir nada sobre su situación, pero su rostro estaba tan sereno como siempre. Es mucho para asimilar, dijo Naeris, mirando a los demás. No espero que tomes una decisión sobre esto ni nada, añadió Steve. Solo quería decírtelo. Espera, regresa, dijo Robin. ¿Cómo se mueven los carruajes sin caballos? Fruncía el ceño, intentando entenderlo. Steve se rió. ¿Alguna vez has visto un molino de agua? Sí, dijo Robin dubitativo. Algo así, pero para nada. Hay un dispositivo que quema combustible para hacer girar las ruedas, dijo. Es complicado. ¿Te refieres a encontrar el camino a casa? Preguntó Keladri. Su mirada era firme mientras lo observaba. La pregunta le pareció importante. Me gustaría, dijo Steve lentamente. Mis camaradas están allí, y mucha gente dependía de mí, pero, se quedó en silencio, pensativo. ¿De verdad lo necesitaban? Se obligó a reaccionar. Nada de lo que he visto hasta ahora me hace pensar que hay un camino a casa desde este lado. Un camino a casa me encontrará, creo. No es que tenga prisa por dejarlos, dijo. Claro que no, dijo Toby. Estamos geniales. Steve le sonrió al chico, mientras que Ladri le alborotaba el pelo. Bueno, si ves a un rubio corpulento brillando con un rayo, o a un tipo con perilla y una armadura roja y dorada, avísame. Gracias por compartir esto con nosotros, dijo Keladri. No traicionaremos su confianza. Los niños asintieron con voz ronca, con distintos grados de sorpresa ante la información. El campamento permaneció en silencio un rato, mientras terminaban de comer y se ponían a ordenar. ¿Y tú, Liana? Preguntó Steve mientras preparaba un cubo de agua para limpiar. ¿Te gustaría contarnos un poco sobre ti? Ella tomó su cuenco vacío sin preguntar, abriéndose paso a empujones para limpiar. ¿Qué querías saber? Preguntó Liana. A Steve se le ocurrió una idea, y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. ¿En qué lío se metieron, chicos, que Robin siempre evita mencionar? Los chicos se quedaron paralizados, antes de continuar, obviamente, como si no lo hubieran hecho. Liana estaba un poco mejor, pues apenas dejaba de fregar los cubiertos. ¿Qué quieres decir con problemas, Steve? Preguntó Liana. Del tipo en el que 3 niños se ponen a correr sin supervisión y luego se aseguran de no contárselo a los adultos, dijo Steve lentamente, volviendo a su asiento. Liana parecía desconcertada. Steve la miró enarcando una ceja. Ella cedió tras un instante. Está bien, pero antes que nada, se lo merecía, dijo Liana. Liana. Dijo Robin con la voz entrecortada. Liana lo ignoró. Los sirvientes de Arrenal dependen de alguien según su lugar de trabajo, y algunos lugares son mejores para trabajar que otros, ¿ves? Eso significa que hay peleas para conseguir los buenos trabajos. ¿Peleas? Preguntó Naeris. No de esa clase, dijo Liana. De contar chismes, de fastidiar el trabajo ajeno, cosas así. Yo tenía un buen trabajo en Kingspire, donde está toda la gente. Significa menos escaleras que subir, más dinero de los nobles, cosas así. Solo que, porque tenía un buen trabajo, significaba que otros lo querían. Frotó un trozo de estofado recalcitrante. Un hombre para el que trabajaba tenía un primo al que querían conseguirle un buen trabajo, y decidió que yo era la que tenía que irse para dejarles sitio. Una mirada de disgusto cruzó su rostro. Así que me deshice de él primero. Cuéntame la historia completa si la vas a contar, interrumpió Robin. Se merecía lo que le pasó. Liana se balanceaba de una rodilla a la otra mientras enjuagaba el último recipiente. Primero me dio la oportunidad de conservar mi trabajo. Steve frunció el ceño. Mucha gente peligrosa habría sentido un escalofrío de miedo al verlo. No se debe dar poder a algunos sobre otros, dijo Keladri. Ya no tiene poder, dijo Toby riéndose. Estaba buscando una manera de arreglar las cosas cuando conocí a Robin y Toby, dijo Liana. Estabas intentando sacar una bolsa de excrementos de caballo de los establos, dijo Robin. Tenía un plan y habría funcionado, dijo Liana. Pero entre 3 lo hicimos mejor, dijo Toby. Pero yo habría terminado a cargo de mi plan, argumentó Liana. Pero ahora tienes un trabajo con Steve, así que eso es aún mejor, dijo Robin. Steve compartió una mirada con Naeris y Keladri.
En fin, dijo Diana, mientras se ponía de pie y volvía a su asiento junto al fuego, estos dos patanes no dejaron las cosas como estaban, así que en lugar de incriminar a mi jefe por meter mierda en las habitaciones de otro sirviente mayor, lo encontraron en posesión de la ropa interior de la hija de Lord Went. Lo azotaron y lo echaron, y yo conservé mi trabajo. Por unos días, al menos, dijo Toby. Este es mejor, dijo Liana encogiéndose de hombros. Los chicos asintieron en señal de acuerdo. Un pensamiento cruzó por la mente de Steve. ¿Cómo te apoderaste de la ropa interior de la hija de Lord Went? ¿Qué quieres decir? Preguntó Liana con ojos abiertos e inocentes. No fui yo quien los tuvo. Solo un servidor humilde y fiel, nada fuera de lo común en ti, dijo Steve. Así es, mi señor. Steve arrugó la nariz ante el título. Liana jamás haría algo así aquí, dijo Robin apresuradamente. Es solo que ese hombre recibió su merecido. Oye, lo que se da, se recibe, dijo Steve, y a veces eres lo que alguien se merece. Parece que ocurre con bastante frecuencia cuando estás involucrado, dijo Naeris, sonriéndole. Robin asintió con una sonrisa. Los nobles no suelen recibir lo que merecen. Voy a optar por creer que sacaste la ropa interior de la lavandería, dijo Steve. Eso es definitivamente lo que pasó, dijo Toby. Keladri miró al cielo, como buscando paciencia. Creo que ya es hora de dormir. Mañana nos espera otro día largo. Todos estuvieron de acuerdo, y enseguida se hizo lo necesario, y cada uno se acostó en su habitación de la tienda. El susurro de las ramas de los árboles los arrulló hasta el sueño. El día siguiente fue muy parecido a los anteriores, mientras se aclimataban a la rutina del viaje. Acamparon poco después del amanecer y compartieron una comida ligera antes de partir. Su ritmo estaba limitado por la carreta y las tenaces mulas que la tiraban, pero no tenían prisa, lo que les dio tiempo para disfrutar del campo, a menudo dejando que los caballos se desenvolvieran y galopando de un lado a otro en lugar de avanzar pesadamente por el camino. Pararon junto a un río a almorzar, dándoles un descanso a los animales, y Steve aprovechó para mojarse la cabeza. Robin y Toby siguieron su ejemplo, quitándose el sudor del día, mientras Dodger perseguía libélulas en las aguas poco profundas. Steve, llamó Keladri desde la orilla. ¿Crees que a Liana deberían enseñarle a montar? Steve miró hacia atrás y se secó la cara subiéndose la camisa. Los tres que seguían en la orilla lo observaban, esperando su respuesta. Probablemente sea buena idea. Solo soy una sirvienta, dijo Diana, más señalándolo que protestando. ¿Y entonces? Preguntó Steve. ¿Qué te parece? ¿Toby podría explicarle lo básico? Keladri negó con la cabeza. Toby es un profesor pésimo. Oye, dijo el niño. Olvidas que no todos pueden hacer lo que tú haces, dijo Keladri. Le enseñaré sobre Kloss. Al reanudar su viaje, Liana dejó a Robin sola en la carreta para que subiera con dificultad al lomo de Kloss. El palafrén fue paciente, y en poco tiempo se instaló en la yegua. Steve escuchó atentamente mientras Keladri la guiaba por los fundamentos de la equitación, incluso aprendiendo un par de cosas él mismo. Avanzaron a buen ritmo, incluso con un aprendiz, siguiendo uno de los innumerables senderos de tierra que cruzaban los reinos camino a Poza de la Doncella. Esa noche, acamparon en un claro junto al río. El aire primaveral de la tarde era fresco, pero no tanto como para que los niños no estuvieran deseando zambullirse y chapotear en sus calzoncillos después de que Steve y Keladri los pusieran a prueba. Podrían quejarse sin mucho entusiasmo, pero Steve no iba a dejar a nadie bajo su cuidado sin poder defenderse en un mundo como este. Para cenar, comieron pescado recién pescado y asado al fuego. Steve recuperó unas especias que había comprado en Arenal y guardado como sorpresa para sazonar la pesca, mientras Naeris cortaba unas cuantas patatas más del saco en tiras finas y las asaba en el cuadrado de metal que les servía de parrilla. Le pasó un trozo a Dodger cuando las miradas suplicantes se hicieron demasiado pesadas. Está buenísimo, dijo Robin con un bocado, mientras comían más tarde. ¿Cómo lo hiciste mejor que algunas comidas en Arenal? Estaban sentados alrededor del fuego una vez más, con la luna saliendo detrás de ellos y el canto de los grillos en el aire. Practica, dijo Steve. Sé un poco de cómo preparar buenas comidas en el camino. Keladri nunca había cocinado así, y además pasábamos mucho tiempo viajando, dijo Toby mientras limpiaba el esqueleto de su pescado. Parecía recordar el comentario de la mañana sobre sus dotes de profesor. Mis habilidades culinarias son perfectamente útiles, dijo Keladri con recato. Probablemente Keladri tampoco tuvo la oportunidad de gastar varias lunas en especias, dijo Naeris. Eso no es solo para esta comida, ¿verdad?
Preguntó Liana, mirando su plato con horror. No, pero aunque lo fuera, valdría la pena, dijo Steve. Una buena comida es una manera fácil de mantener la moral alta en condiciones difíciles. Hablas por experiencia, dijo Keladri. Sí, dijo Steve. Durante la guerra, dirigí algunas misiones tras las líneas enemigas. Sin reabastecimiento, sin caras amigas, malas condiciones. Una comida caliente con más sabor que una ración de comida preparada fue una bendición. ¿Dónde están? Preguntó Robin. Comidas listas para comer, dijo Steve. Una comida que un soldado podía llevar consigo, que ocupaba poco espacio y no se echaba a perder por su empaque, y que no requería preparación. Excelente para la logística, pero pésimo para la moral. ¿Esta es la guerra de la que hablaste cuando cenamos en la Fortaleza Roja? Preguntó Naeris. Sí, dijo Steve. Se quedó mirando el fuego un buen rato, recordando de repente todas las veces que había estado sentado junto a uno igual con los comandos. El silencio se prolongó, antes de que Keladri se aclarara la garganta y dejara su plato en el suelo. Dodger llegó enseguida, lamiéndolo hasta dejarlo limpio. Prometí contarte más sobre cómo Toby y yo llegamos a viajar juntos, allá en el castillo. Parecía incómoda, y la mirada de Steve se posó en Liana. No fue el único en notarlo. Liana es de confianza, dijo Robin. Se le pusieron las orejas de punta. Y es lista. Hay que ser un poco idiota para arriesgarse a un puesto así. Liana abrió la boca, quizá para burlarse de él, pero se sonrojó y miró al suelo. Guardaré sus secretos, mi señor, dijo. Steve, dijo Steve. Algún día conseguiría que dejaran de llamarlo señor. Mi señor, insistió Liana con firmeza. Hay momentos para llamarte por tu nombre y momentos para llamarte por tu título. Este es un momento para llamarte mi señor. Steve tamborileó con los dedos contra su muslo. Tiene razón, dijo Naeris. Mi papá me pondría furioso si supiera lo familiarizado que he sido contigo, agregó Robin. Será mejor que lo aceptes, Sir Steve, dijo Keladri. Esbozó una leve sonrisa, y su inquietud se había disipado. Sigue así y te nombraré caballero para que no sea el único con título, refunfuñó Steve. Puedo hacerlo, ¿verdad? Jamás podría aceptarlo, dijo Keladri, sorprendido. Jamás. El título de caballero se gana. Lo sé, dijo Steve. No lo haría. Sé que significa mucho para ti. Keladri suspiró. Lo siento. El título de caballero es algo que he deseado desde que tuve edad suficiente para entenderlo, pero siempre ha estado muy lejos de mi alcance. Miró a sus compañeros uno por uno, fijándose finalmente en Liana. Soy una mujer. Una noble de muy bajo rango del valle. Me lo imaginé, dijo Liana. Ya lo imaginabas, dijo Keladri desconcertado. Siempre te juntabas conmigo y con Naeris, y siempre te bañabas solo. Esa era la respuesta más sencilla. Vaya, dijo Steve. Tienes una cabeza muy lista. Sabía que era inteligente, por lo que la había visto cuando se conocieron, y por cómo cambiaba de acento según con quién hablaba, pero quizá valdría la pena desarrollar esto. Liana se encogió de hombros, incómoda con el cumplido. ¿Cómo terminaste cabalgando por los reinos con un chico del clan de la montaña pisándote los talones? Preguntó. Te dije que mi grupo fue emboscado mientras me escoltaban para encontrarme con mi prometido, Toby y yo éramos los únicos sobrevivientes, dijo Keladri, mirando a los demás. Me lo había preguntado, dijo Naeris. Me habría arriesgado a correr, pero pareces más apegado al deber. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Keladri. Mis hermanos solían decirme que era demasiado seria. Me llamaban un deber. El fuego crepitó mientras ella hacía una pausa para recordar. Se aclaró la garganta. 20 hombres me escoltaron, 10 juramentados a mi padre y 10 a mi prometida. Tras la muerte de la banda de guerra del clan, quedamos 5, y me vi obligada a empuñar la espada en la batalla. El caballero que me enseñó a luchar, mi mentor, 2 hombres de armas y un caballero juramentado a la casa Burchard. Se aclaró la garganta de nuevo. ¿Quieres un poco de agua? Preguntó Naeris. Por favor. Robin se puso de pie de un salto antes de que Naeris pudiera levantarse y regresó rápidamente con un odre de agua lleno. Keladri se humedeció los labios, bebiendo lentamente. Estábamos revisando a los muertos cuando encontramos a un superviviente. Toby, dijo Steve, mirando al niño. Lo encontré junto a su padre, dijo Keladri, aunque no lo sabía. ¿Qué hacía un niño en una banda de guerra? Preguntó Steve, aunque presentía que sabía la respuesta. Se dieron cuenta de que los caballos se portaban mejor cuando yo estaba allí, dijo Toby.
Y yo buscaba la oportunidad de matar a ese viejo cabrón. ¿El viejo bastardo? Preguntó Liana. Su padre, dijo Keladi. Eso es asesinato de pariente, dijo la joven. No era de mi familia, dijo Toby, encogiéndose de hombros. Aquel le había abierto la barriga, pero le corté la garganta para asegurarme. Robin miró a Toby con recelo, incapaz de expresar con palabras los pensamientos que se reflejaban en su rostro, una mezcla de tristeza y enojo. Ya lo tenía previsto, le aseguró Toby al niño mayor. Steve se había topado con varios niños soldado en su vida, y aunque la situación de Toby era diferente, cada vez le hervía la sangre. Ahora no era el momento de hablar del tema. ¿Qué pasó después de encontrar a Toby? Preguntó. El caballero también lo vio, dijo Keladi. Estaba dispuesto a matarlo. Le dije que no. No le gustaba que le dijeran que no, ¿verdad? Dijo Naeris. Su rostro tenía una expresión sombría. No lo hizo. Me amenazó con violarme y matarme si no me hacía a un lado, dijo Keladi. Podría haber estado hablando del clima. Otra doncella en conflicto con los clanes de la montaña. Pero estabas comprometida con su señor, soltó Liana. Eso no tiene sentido. Deberías haber estado cubierta. La gente no siempre actúa racionalmente, dijo Steve, y este caballero podría haber tenido varias motivaciones para actuar así. ¿Qué pasó? Preguntó Robin. Estaba inclinado hacia adelante, con la mirada hambrienta. Se olvidó de Wildon. Mi mentor, dijo Keladi, explicando ante sus miradas inquisitivas. O lo descartó como un anciano. Tenía 70 años, y lo descuartizó como a un cerdo de premio. Tomó otro sorbo de agua, con una extraña sonrisa en el rostro. Luché contra los dos hombres armados. Podrían haberme vencido, pero Toby apuñaló a uno en la parte posterior de la rodilla. Dijiste que ustedes dos eran los únicos supervivientes, dijo Naeris. Parecía que quería ponerle una mano en el hombro a Keladi. Wildon. Se le rindió el corazón, dijo Keladi. Creo que la batalla fue demasiado para él. Lo siento, dijo Steve. Las palabras fueron pronunciadas con el peso de demasiados amigos muertos. Gracias, dijo Keladi. Habría creído que sería una buena muerte. Tenía una bonita vista desde su tumba, dijo Toby. Qué bonita vista del valle y todo. Algo por lo que estarías agradecido. No lo digas, Toby, dijo Keladi suspirando. Solo digo, protestó Toby. No. ¿Qué es esto? Preguntó Steve, moviendo la cabeza de un lado a otro ante el espectáculo. Toby está molesto porque enterré a Ser Wildon en su armadura en lugar de usarla yo mismo, dijo Keladi. Ni siquiera te llevaste la armadura de Ser Pig, se quejó el muchacho. No podía arriesgarme a que lo reconocieran, dijo Keladi, y sonaba a argumento trillado. Tampoco iba a despojar a mi mentor. Pero no fuiste a la casa Burchard, dijo Naeris. No podía seguir, no solo, no a una casa cuyo caballero me había amenazado tanto, con un chico al que probablemente verían morir, dijo Keladi. Pensé que lo mejor que podía hacer por mi familia era aparentar que había muerto o que me habían arrebatado en el ataque. ¿Tu familia no sabe que estás vivo? Preguntó Steve. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Si lo supieran, estarían obligados por su honor a cumplir el compromiso. Solo perjudicaría a su casa. Es una decisión difícil de tomar, dijo Steve. ¿Cuánto tiempo trabajaste como mercenario? Preguntó Robin. Casi un año. Nos quedaban pocas monedas cuando los encontramos a ustedes tres en el camino, dijo Keladi. Una expresión extraña se apoderó de ella. Y quizás peor aún si no hubiéramos estado con ustedes cuando nos tendieron la emboscada. Lo habrías superado, dijo Steve. Sabía con qué facilidad Keladi blandía su espada, y una asta como esa cortaría a los bandidos como si fueran trigo. Quizás, dijo Keladi. ¿Crees que tendrás algún problema si te inscribes en la refriega con tu nombre real? Preguntó. No lo sé, respondió Keladi. La información está ahí para quienes quieran consultarla, pero ¿por qué lo harían? ¿Cuánto tiempo conservarán los entes esos registros? No lo sé. No me parece bien, dijo Steve, dejar una abertura como esa. Se ha corrido la voz de que un noble llamado Keladi, oriundo del valle, cabalgaba en tu séquito, dijo Keladi. Si se enteran en mi casa, o en la casa Burchard, quizá tengamos suerte de que quede destrozado hasta quedar irreconocible. ¿Qué pasa con ese tal Killan? Keladi sonrió levemente. Los escándalos corren más rápido que cualquier otra noticia. Puede quejarse cuanto quiera, pero su palabra está manchada. Si se revela la verdad, dijo Naeris, la respuesta más fácil sería que alguno de tus nombres fuera ennegrecido.
Su boca se torció con disgusto. Alguien debe haber mentido en alguna parte, señor vasallo. No, dijo Steve, como si fuera una verdad inamovible. Si alguien quiere presionarnos sobre nuestro género, no seremos nosotros los que nos moveremos. Esa es una pelea muy difícil, Steve, dijo Naeris, pero sonreía levemente, como si ya supiera lo que diría. He elegido algo más grande, dijo. Una sociedad que trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase es una sociedad de matones, enfermos y enfermos. No voy a esconderme de su desaprobación, y tú tampoco deberías. Tosió. A menos que prefieras mantenerlo en secreto. Es tu secreto. Liana lo miraba como nunca lo había visto antes, y el rostro de Keladri era inescrutable. Si fuera un problema lo que buscarías, dijo Keladri lentamente, yo estaría contigo siempre. Kel, ya sabes lo que pasará si no te escondes, dijo Toby, molesto. Te enviarían a Burchard en un abrir y cerrar de ojos. Sí, mi familia tendría que, dijo, insegura. Se le había presentado algo que nunca pensó que sería una opción, solo para recordarle los obstáculos que aún le impedían el camino. No es algo que deba decidirse ahora, dijo Steve. Pero si quieres decirle al mundo que eres mujer y guerrera, te apoyaré. No serías la primera mujer a la que Steve salva de un matrimonio no deseado, si decides que no quieres esconderte, dijo Naeris. Robin giró la cabeza de golpe, mirando a Naeris y a Steve, con el rostro atónito, antes de reflexionar. Una mirada de comprensión se extendió por su rostro. ¿Cómo conociste a Steve? Preguntó Liana, mirando con curiosidad a Naeris. En lugar de responder, Naeris hizo un gesto para que alguien más respondiera primero. Nos conocimos en el camino, mientras viajábamos a Arrenal, dijo Keladri. Pensé que estaba bromeando cuando dijo que la pelea ya era cosa del pasado. Le pedí que me aceptara después de que le comprara un arco a mi padre, dijo Robin. Mejor que estar emplumando flechas en su tienda todo el día. Solo un toque, dijo Diana, sacándole la lengua. Steve llegó a la orilla cerca de mi pueblo, compartió Naeris. Lo ayudé a orientarse y me lo pagó multiplicado por 10. Naeris se está subestimando, dijo Steve al grupo. Me cuidó hasta que recuperé la salud, me enseñó el idioma y me impidió hacer el ridículo delante de los lugareños. Naeris se sonrojó profundamente, llevándose las manos a las mejillas. Me presentaste a Ser Arthur Dayne, Ser Barristan Selmy, Lord Jaime Lannister y Lord Crackleigh como si fuera superior a ellos. Toby se rió entre dientes ante su angustia, y Robin rió entre dientes. Liana la miraba boquiabierta, divertida, con el horror incrédulo pintado en su rostro. Bueno, en general me impidió hacer el ridículo, admitió Steve. Así que supongo que le debo la vida. ¿Pero cómo llegaron a viajar juntos? Preguntó Liana. Las canciones solo dicen que eres un cabrón de punta afilada. ¿Canciones? Murmuró Steve para sí mismo, pero fue ignorado. Mi primo es un sinvergüenza y un canalla, dijo Naeris alegremente. Steve entró en su fortaleza, volcó su mesa repleta de banquetes y lo amenazó. Fue más bien una charla severa, dijo Steve. Lo levantaste por el cuello con un solo brazo, dijo Naeris. Muy severo, intentó decir. La risa rompió el último vestigio del buen humor que los había dominado con el relato de Keladri, y la velada se convirtió en un intercambio de historias y la suave intimidación que solo los buenos amigos pueden lograr, mientras hablaban de sus diversas aventuras hasta el momento, compartiendo y recordando. Para cuando terminaron la noche, estaban aún más unidos. Varios días después, la ciudad de Poza de la Doncella se extendía ante ellos, y Steve recordó lo mal que podía oler una ciudad medieval. No era desembarco del rey, pero aún así, el hedor a humanidad flotaba en el aire. Entraron en la ciudad como cualquier otro viajero, y aunque llamaron la atención por su vestimenta y su evidente estatus, la atención fue solo curiosa, sin el aire de codicia o desesperación que habría estado presente si alguien hubiera sabido que su carromato contenía cerca de 200 kilos de monedas de oro. ¿Necesitamos algo mientras estamos aquí?, preguntó Steve a sus compañeros. No hay nada que no podamos conseguir en Ciudad Gaviota, y cualquier barco a Braavos debería pasar por allí, dijo Keladri. Tengo una pieza de armadura para vender, pero nada más, dijo Naeris. Y los regalos de boda de Braavos serían mejor recibidos que algo de Poza de la Doncella. Su ritmo era lento por las calles abarrotadas, pero calle a calle se dirigieron hacia los muelles. Las gaviotas graznaban al surcar el aire, y el bullicio de los negocios del día amenazaba con ahogar sus pensamientos. La marea parecía estar subiendo, y con ella, los barcos que habían salido al mar antes del amanecer regresaban con su pesca.
Un camino ancho recorría los muelles, con hileras de comerciantes y carros pregonando sus mercancías. Encontró un callejón vacío frente al agua, y Steve empujó la carreta por él una vez que las mulas la alinearon. Su pequeña manada de caballos se mantuvo junto al edificio, y el tráfico fluyó a su alrededor con facilidad. Los barcos que salgan querrán ir con la marea, dijo Steve, y parece que tenemos unas horas antes de ese corte. Se volvió hacia los niños. Niños, tienen tiempo libre. Regresen en una hora y vean si encuentran algún barco con destino a Braavos dispuesto a aceptar pasajeros. Los chicos esperaron solo lo suficiente para conseguir algunas monedas, y luego salieron corriendo, esquivando a la multitud, riendo al pasar. Steve se dio cuenta de que acababa de soltar a un arquero casi maestro, a un largo a caballo y a la chica que los mandaba en la ciudad con dinero para gastar, y se preguntó si se habría equivocado. Probablemente todo iría bien. Steve se acostumbró a la idea tras asegurarse de que Fury tuviera lo que necesitaba, pero Toby, por supuesto, ya se había encargado. Keladris se unió a él. ¿Quieren algo mientras busco un comprador?, preguntó Naeris mientras sacaba una hombrera del carro. Estoy bien, dijo Steve. ¿Una piedra de afilar, quizás?, preguntó Keladri. La mía se está quedando sin filo. Naeris asintió. También hablaré con algunos barcos. Se marchó. La imagen de una mujer con pantalones y una armadura llamó la atención de algunos. ¿No crees que podamos conseguir un barco directo a Braavos desde aquí?, preguntó Steve mientras observaba a la gente pasar. Podrías alquilar un barco, dijo Keladri, pero sería mucho más caro. ¿No vale la pena? No en este caso. Y sería útil detenernos en Puerto Gaviota. Es una de las 5 ciudades de Poniente, y por eso presume de muchas cosas que no encontrarás en ningún otro lugar, explicó Keladri. También podemos guardar nuestros caballos allí. No creo que sea necesario traerlos a Braavos. Sabes bastante sobre esto, dijo Steve. Mi abuela era una Arling de Pueblo Gaviota, dijo Keladri. Le gustaba hablar de su infancia conmigo. Yo era su única nieta. Parecía triste. Lamento su pérdida, dijo Steve. Ella sigue viva, dijo Keladri, pero eso solo significa que cree que estoy muerto. Apretó los labios y apartó la mirada. ¿Podrías enviarle una carta?, dijo Steve. Solo a ella, añadió mientras ella negaba con la cabeza. Ella sabría que estás bien y tu familia no estaría obligada a hacer nada. Tal vez, dijo Keladri, y eso fue todo lo que dijeron. Con el tiempo, sus compañeros regresaron, Naeris sin hombrera y con otro medio dracma de cobre a su nombre, y los niños con una bolsa que contenía algo que Steve consideró dulces por la forma en que lo guardaban celosamente. ¿Cómo nos fue? Bien, informó Robin. Encontramos un barco poniente con un espacio propio bajo cubierta para el viaje a buen precio, y una carraca Braavos y con varias habitaciones para pasajeros, pero cuestan un poco más. Hubo hijos del hierro que nos oyeron preguntar y nos ofrecieron un lugar en un remo, pero, dijo Diana, arrugando la cara y encogiéndose de hombros. Keladri guardaba en su bolsillo la piedra de afilar que Naeris le había dado. No tenemos por qué asociarnos con los hijos del hierro, dijo, asintiendo con aprobación hacia Diana. Vi un barco cisne solicitando pasajeros, pero creo que era una tripulación de Lisendi, dijo Naeris. No pregunté su precio. ¿Un barco cisne?, preguntó Steve. Un velero de las Islas del Verano, dijo Naeris. Es rápido, pero necesita el viento. Si vamos a Braavos, dijo Steve, mejor naveguemos con Braavosi. Naeris. Sería mejor que fuéramos los dos, dijo Naeris. Claro. Keladri, ¿tú y los niños están bien con la carreta? Ya casi soy un hombre, murmuró Robin para sí mismo. Casi solo cuenta con herraduras y granadas de mano, dijo Steve. Vigilaremos el carro, prometió Keladri. Robin les indicó cómo llegar a la carraca, y ambos se pusieron en camino. 2 se convirtieron en 3 cuando Dodger despertó de su siesta y los vio partir, saltando del carro para trotar tras ellos con un ladrido alegre. Un poco más abajo, en el muelle, en un atracadero más grande que la mayoría, se encontraba la carraca. Era una embarcación grande y desgastada, con las marcas de mares agitados y largas travesías. Crecían percebes a lo largo de la línea de flotación, y una amplia rampa conectaba el muelle con una abertura que daba a la cubierta inferior. Los marineros realizaban sus tareas con la soltura de una larga práctica. Algunos subían y bajaban mercancías del barco, mientras que otros inspeccionaban el casco colgados de cabos atados a la cubierta. Un hombre con ropa sobria lo supervisaba todo, dando ocasionalmente instrucciones en un idioma que Steve no reconocía. Se giró al verlos acercarse.
Saludos, amigo mío, dijo el hombre. Tenía ojos oscuros, bronceado como un marinero, y hablaba poniente con acento. ¿Qué puede hacer por usted el capitán Irnar hoy? Estamos buscando pasaje a Braavos, dijo Steve. Muchos hoy, dijo Irna. ¿Solo ustedes dos? Steve negó con la cabeza. Otro adulto y 3 niños, además de una carreta, 4 mulas y 5 caballos. ¿Harán una parada en Pueblo Gaviota de camino? Irnar arqueó las cejas. ¿Los 3 niños de antes, son tuyos? Confieso que no lo pensé, pero no importa. Sí, pararemos en Puerto Gaviota. No es una parada larga, advirtió. Planeamos dejar la carreta y los animales allí, dijo Steve. ¿Tienen algunas habitaciones disponibles? Me quedan 3 habitaciones, dijo Irnar. La tuya, más espacio para tus bestias, por un precio muy razonable. 20 de tus lunas de plata. Steve hizo una mueca al oír hablar de 3 habitaciones. Ya sabía cómo iba a terminar esto. Miró a Naeris y ella asintió. Hablemos del precio, dijo. ¿De qué hablar? Dijo Irnar, abriendo los brazos. Las habitaciones son cómodas, con una hermosa vista al mar y brisa marina. El precio, como dije, es muy razonable. Naeris sonrió, recatada, como solo lo era cuando le convenía. Por favor, capitán, aunque sea joven, incluso yo conozco la reputación de los bravos y... 20 lunas es razonable si se está en un barco de recreo, pero este es un barco en funcionamiento. 10 lunas sería mucho más razonable. 10 lunas. Gritó Irnar. Me convendría más llenar las habitaciones de lana. No puedo ofrecer ese precio. 18 lunas. Steve observó cómo continuaba el regateo, rascándole a Dodger detrás de las orejas. Ambos se lamentaban de la avaricia del otro, halagándose y menospreciándose al mismo tiempo. Ambos parecían disfrutarlo al máximo. Irnar fingió notar a Dodger, y Naeris respondió con una pregunta sobre lo despiadado que debía ser para ponerle precio a un compañero animal tan valioso. Al final, su viaje a Braavos se redujo a 15 lunas de plata. Cerraron el trato con un apretón de manos, y ambos parecieron satisfechos. Traigan su carro y sus caballos aquí tan pronto como puedan, ordenó Irnar. Mis hombres los cargarán por ustedes. Los miró fijamente. Deben saber que todas sus pertenencias a Braavos serán inspeccionadas junto con el resto de mi barco a su llegada. Confío en que esto no será un problema. Naeris miró a Steve y tamborileó con los dedos en el muslo. No tenemos nada ilegal, siempre y cuando se pueda intercambiar moneda. Así es, dijo Irnar lentamente. Debes saber que mi seguro solo cubre mi carga, no la de mis pasajeros. Está bien, dijo Steve. Lo dejó ahí. Bienvenidos a bordo del Swift Show. Dijo Irnar. Le ofreció la mano y Steve la tomó, estrechándola con firmeza. Otra etapa de su viaje había terminado, y otra estaba a punto de comenzar. El viaje en la cerda veloz se sentía relajantemente lento, incluso si les decían que iban a buen ritmo. Como Steve ya sabía, había terminado compartiendo habitación con Naeris una vez más, que Ladri con una habitación para ella sola, y los niños compartiendo. Había algunos otros pasajeros a bordo, pero su destino era Puerto Gaviota, y se mantuvieron solos la mayor parte del tiempo. La conversación con el capitán y la tripulación les reveló que estaban al final de un largo viaje comercial y ansiosos por acercarse a casa. Ciudad Gaviota era como Poza de la Doncella, solo que aún más. Los muelles eran extensos, la gente estaba ocupada, y Steve podía ver muchos almacenes a lo largo de la costa. Esta era una ciudad cuyo sustento era el comercio. El viaje solo les había llevado unos días, y todos habían navegado con calma. A pesar de ello, Liana había estado mareada todo el tiempo y no tenía ganas de cruzar el mar angosto. El Swift solo atracaba en 6 horas, así que tenían 5 para entrar en la ciudad y atender sus asuntos. Que Ladri se había ofrecido a quedarse a bordo y vigilar los 4 cofres guardados bajo la litera de su habitación, dejando a los demás libres para desembarcar. Dejaron el barco atrás y se dirigieron a la ciudad, dirigiéndose primero a un establo que Toby conocía. Resultó estar casi al otro lado de la ciudad, y pasaron por varios establos en el camino, pero Toby los despreció. Por otro lado, también vieron una calle de herrerías con unas armaduras prometedoras en exhibición. Al llegar al establo, Steve se quedó a su lado y dejó que Toby hablara, ejerciendo su autoridad, pero dejando que el preadolescente hiciera lo que quisiera. Observó cómo exigían puestos específicos para ciertos caballos, así como ciertas comidas y horarios en el patio. Red Bloom y Bill no debían acercarse, y nadie que oliera a humo debía acercarse a Cal.
El jefe de cuadras escuchó con indulgencia, compartiendo una sonrisa con Steve a veces, pero parecía sincero en su intención de hacer lo que Toby pedía. Les entregaron una moneda de oro, el costo de la estancia más un extra por si había retrasos, y se marcharon después de que Toby apoyara brevemente su cabeza contra la de cada caballo y mula. En camino a buscar un herrero, Steve vio una tienda que exhibía un caballete y un pincel y lo consideró brevemente, pero razonó que Bravos probablemente tendría mejor calidad con más tiempo para buscar, y continuaron. Con el rabillo del ojo, vio a Robin y Liana chocar los hombros, compartiendo una sonrisa cuando creían que nadie los veía, y tarareó para sus adentros. Quizás tendría que sentar a los niños para charlar un rato. Steve no conocía muy bien las armaduras de Poniente, pero había visto las de los pobres caballeros errantes y las de los lores, y podía distinguir las pequeñas diferencias más allá de lo obvio. Pasaron 2 tiendas antes de que una tercera le llamara la atención, y entraron. Era al aire libre, como todas las de la calle, con una forja en la parte trasera y la delantera dedicada a la exhibición de armas y armaduras. ¿En qué puedo ayudarte, Sir? Se acercó un aprendiz y preguntó, centrándose en Steve. Vengo por una armadura, dijo Steve. Colocó el saco que contenía la armadura de Keladri de Arenal sobre una mesa. Quiero una armadura de placas para mí y para otro, y una más ligera para mi amigo. Señaló a Naeris con la cabeza. ¿Para una mujer? Preguntó el aprendiz. Sí. Claro, mi señor, dijo. Déjame ir a buscar a mi amo. Se marchó, y poco después, un hombre mayor, con el bigote caído y ligeramente chamuscado, salió de la forja. 2 juegos de platos, dijo mi hijo, dijo el hombre. Soy el amo Dale. Steve Rogers. Y algo más ligero, adecuado para una mujer, dijo Steve. Algo que no impida el movimiento. Tenía un plan para el futuro entrenamiento de Naeris y no quería ponerle una armadura que la perjudicara. ¿Te gustan los bailarines acuáticos de Bravos? Preguntó Dale. Tenemos algunos aquí. Casi, pero no del todo a su estilo, dijo Naeris. Aún así quiero una armadura de verdad. El herrero resopló complacido. Buena elección. No duraría ni un instante en un buen campo de batalla. Inspeccionó la armadura que Steve había traído consigo y la sacó del saco. ¿Qué es esto? Mi compañero no pudo venir, así que esta es una armadura hecha según sus especificaciones, dijo Steve. Quiero todos los extras, de la más alta calidad, claro. Usan principalmente armas de asta. ¿No necesitarás uno de esos también? Preguntó Dale, continuando su inspección. No, solo la armadura. Los colores son azul marino, con secundarios rojos y blancos, dijo Naeris. Dale la miró. ¿Del mismo azul marino que tu vestido? Ella asintió, complácida. El sigilo también es la estrella, dijo, señalando la costura en su pecho. Un aprendiz le entregó a Dale un rollo de pergamino, y este murmuró para sí mismo mientras tomaba notas, escribiendo lentamente. No pinto acero ni mezclo colores, advirtió. Está bien, dijo Naeris. Los colores son para la capa inferior. ¿Y para ti, señor? Le preguntó Dale a Steve. Lo mismo, dijo Steve. No necesitaba nada sofisticado. Tengo algunas ideas, dijo Naeris, y sacó un pergamino para entregárselo. Dale lo revisó y arqueó las cejas. Esto llevará más de una semana, dijo. Gran parte de esto requerirá mi atención personal. Está bien, dijo Naeris. Nos dirigimos a Bravos con la intención de recoger el pedido a la vuelta. ¿Sin timón? Ya comprado al maestro Mot en Desembarco del Rey. Buen herrero, gruñó Dale. De acuerdo. No perderé el tiempo. 50 dragones de oro, ni un céntimo menos. Naeris lo observó un buen rato, dándole vueltas a las cosas. ¿Steve? Asintió levemente. Trato hecho, dijo Steve. Le pareció razonable, y la protección no era el lugar para escatimar en el pago. Muchacho, ve con mi esposa y dile que tenemos un cliente que necesita medidas, le dijo Dale a su aprendiz. Empezaré contigo, Sir, le dijo a Steve. En poco tiempo, Steve se vio sometido a medidas de casi todas las maneras imaginables, pues Dale parecía decidido a justificar todo lo necesario, dado que la próxima vez que se encontrarían sería cuando fuera a recoger la armadura. Mientras lo medían, la joven esposa del hombre se unió a ellos en la tienda y comenzó a tomarle las medidas a Naeris, charlando mientras caminaba. Steve escuchaba con atención, observando a los niños mientras estos se deshacían en elogios a algunas de las armas expuestas, con Liana siguiéndolos de cerca. En poco tiempo, terminaron, como era su negocio en la ciudad.
Con poco más que les permitiera mantenerse a flote, regresaron al barco, habiendo logrado todo lo que deseaban en poco más de 3 horas. Poco después, zarparon de nuevo, emergiendo de la bahía de los cangrejos y adentrándose en el mar antes de que terminara el día. Era su 4.º día en el mar desde Puerto Gaviota cuando ocurrió algo destacable, aparte de que Liana vaciaba su estómago por la borda cada hora. El tiempo que una persona podía dedicar a la superación personal, ya fuera marcial o intelectual, tenía un límite, sobre todo cuando 3 de ellos eran adolescentes o menores, antes de necesitar tiempo para no hacer nada. El capitán Ignar conversaba en voz baja con su primer oficial y otro veterano marinero, mirando a babor mientras estos miraban a lo lejos. Se pasaban un catalejo mientras comprobaban constantemente algo. Discretamente, Steve se acercó a ellos, simplemente disfrutando del sol y la brisa en la cubierta. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja al acercarse. Ignar lo miró sobresaltado, sorprendido por su repentina aparición. No, todo está bien, respondió con la misma calma. ¿Es otro barco?, preguntó. Estoy dispuesto a tomar las armas si es necesario. No, gracias a Dios no hay piratas, dijo Ignar. Intercambió una mirada con sus compañeros. Hay una masa de tierra ahí fuera que no debería estar, si seguimos el rumbo. ¿Una masa de tierra? Una isla pequeña, en realidad, dijo el capitán. Pero si estamos donde deberíamos estar, no debería estar ahí. Así que, preocupación. ¿Corremos el riesgo de encallar?, preguntó Steve. No, no pasar tan cerca, dijo el primer oficial. Pero sí, mayor dificultad para navegar, añadió, señalando el cielo nublado, con el sol oculto. Si quieres enviar a unos marineros en un bote a buscar puntos de referencia, puedo acompañarlos, ofreció Steve. Vio el momento en que Ignar intentó negarse, pero se detuvo al observarlo, inclinando la cabeza hacia atrás para pasar de los pies a la cabeza. Eso, se lo agradecería, dijo el capitán. Mis hombres son, ante todo, marineros. Se arrió un bote de remos desde un costado al acercarse a la isla, y la carraca aminoró la marcha. Ya se había corrido la voz. Los marineros miraban con desaprobación la isla y entre los pasajeros corría la voz de su significado. ¿Vas a desembarcar, Steve?, preguntó Keladri mientras se unía a él junto a la barandilla. Asintió, mirando al mar. La isla no era lo suficientemente grande como para ser habitada, y su superficie era gris y rocosa, desprovista de vida, pero aún estaba allí, quizá de 100 metros de ancho. No estaba seguro de qué encontrarían al desembarcar, pero la oferta ya estaba hecha, y tal vez un marinero podría encontrarle un significado que él no. Toma, por si acaso, dijo, entregándole un cuchillo envainado casi del tamaño de su antebrazo. Gracias, dijo Steve. No tardaré mucho. Fue a unirse a los 3 marineros que subían al bote, saltando por encima de la borda y uniéndose a ellos. Los bajaron con cuidado mediante un torno y una polea, y al llegar a la superficie del océano, soltaron las cuerdas que sujetaban el bote. 2 de los marineros comenzaron a remar hacia la isla, y él se sentó a esperar. Solo tardó unos minutos en aburrirse. ¿Cómo se llaman?, preguntó a los marineros. Blue, dijo el otro hombre que no remaba. Tenía una cara olvidable, de esas que lo harían pasar desapercibido entre la multitud. Tim, dijo un remero. Tim, el cabrón. Morin Oxel, dijo el otro. Steve Rogers, dijo. Mucho gusto. Los marineros asintieron o gruñeron en respuesta, y ahí terminó la conversación. La isla se acercaba. Cuando estuvieron a tiro de piedra, redujeron la velocidad. Bly se levantó para mirar dentro del agua. El agua todavía está oscura, dijo. Más profunda de lo que debería estar, tan cerca de la tierra. ¿Preocupado por los arrecifes ocultos?, preguntó Steve. Dijo Bly. ¿Podría sumergirme y echar un vistazo?, ofreció Steve. Los 3 le dirigieron miradas dubitativas que sugerían que pensaban que era un poco tonto. Conozco mis límites, les aseguró. Recibiendo encogimientos de hombros como respuesta, se levantó y se quitó la camisa, manteniendo el cuchillo a mano. Se quitó las botas y bajó del bote, hundiéndose en el agua. El frío era refrescante, y se agazapó y rodó, nadando paralelo a la isla y buscando obstáculos submarinos. Su vista era mejor que la de la mayoría, capaz de penetrar aún más la penumbra del océano, pero no encontró nada. Zigzagueó, quizás 5 metros abajo, pero aún así solo había la roca de la isla a un lado. Era escarpada, en lugar de una profundización gradual. Salió a la superficie, respiró hondo y miró hacia atrás. Casi había llegado al final de la isla, y el bote estaba a cierta distancia. Nada. Gritó.
Morin y Tim lo miraron desde el bote, pero Blee había bajado a tierra y se abría paso entre las rocas. Steve se sumergió de nuevo, intentando encontrar el fondo. Estaba a unos 50 metros de profundidad, sumido en la más absoluta oscuridad y sintiendo la presión de la profundidad, cuando la pared de roca frente a él se detuvo de repente. Solo lo supo porque de repente se encontró tocando el agua abierta en lugar de arrastrar la mano por ella. Nadó de vuelta a la superficie, encontrando de nuevo el borde de la isla tras un momento de desorientación. ¿Se habría cortado la isla formando un saliente? De repente, hubo luz. No mucha, solo un punto, un tenue resplandor en la oscuridad, como si se hubiera descorrido una cortina. Estaba justo frente a él, redonda y de un dorado mate, quizás del tamaño de su cuerpo. Luego parpadeó. Ballena. 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 Steve comprendió de repente que estaba tocando una criatura salvaje mucho más grande que él, y que se encontraba en su zona de juegos. Pateando, se elevó como un cohete, corriendo hacia la superficie. El ojo se levantó con él. Steve se sintió desplazado por una enorme fuerza de agua mientras la enorme ballena rodaba para no perderlo de vista. Emergió a la superficie, y su velocidad lo impulsó a salir disparado varios metros por los aires. Al comenzar a caer, se sacudió el agua de los ojos y analizó la situación. El bote volcó, los remeros en el agua. El barco era un hervidero de actividad, con los marineros revueltos como hormigas en un nido destrozado. En la ballena, Blee se estrellaba contra las piedras del vientre de la criatura, sin esperanza de mantener el equilibrio mientras rodaba. Una enorme aleta irrumpió en la superficie, dejándola caer agua en cascada. Era casi la mitad de larga que la Swift Show. Cayó de nuevo al agua, pero ya se movía, pateando hacia la criatura titánica. Una ola lo arrastró de lado, y entonces echó a correr, pisando una superficie ondulada, resbaladiza y regular, intentando llegar hasta el marinero antes de caer al agua y ser arrastrado por la corriente de aire formada por los movimientos de la criatura. En 2 ocasiones estuvo a punto de perder el equilibrio, arriesgándose a la misma suerte, mientras Blee rodaba cada vez más cerca del borde. En el último momento lo logró, agarrando al hombre por la camisa. Siguió adelante, aprovechando el impulso para saltar y arrastrar al marinero, pateando para mantenerse en la superficie. Sintió que la tela se rasgaba, pero resistió, y oyó un golpe colosal cuando la aleta tocó el agua. Una ola los cubrió, empujándolos hacia afuera. Blee tosió, farfullando y gimiendo de dolor mientras Steve lo sostenía sobre la superficie. Steve volvió a mirar el barco, y lo que vio lo hizo tragar saliva. El barco estaba bien, pero no fue eso lo que le llamó la atención. Un ojo dorado seguía observándolo, fijo en él desde una vasta extensión de piel rocosa, casi demasiado grande para parecer una criatura real. Sin embargo, la inteligencia que lo cubría era real, y parpadeó una vez más. Dios, espero que no seas carnívoro, dijo Steve, y si lo eres, que yo sea demasiado pequeño para ser un bocadillo. Quizás estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas, pero creyó ver una expresión de diversión en sus ojos, antes de que una enorme ráfaga de aire brotara de su espiráculo. Se dio cuenta de que la criatura debía de estar durmiendo, o al menos descansando, boca abajo. Sintió un fuerte estruendo en los huesos y se dio cuenta de que cantaba. Pasó un largo instante, y el estruendo se detuvo. La gran criatura comenzó a sumergirse, y tuvo que patear con fuerza para evitar ser arrastrada una vez más. Al desaparecer bajo las olas, vio a los otros 2 marineros, aferrados a los restos del bote, intentando mantenerse a flote. Se hundió en las profundidades, y el océano volvió a la normalidad. Steve nadó hacia los otros 2 hombres, asegurándose de que las extremidades de Blee no se movieran. No se veían bien. ¿Están bien? Le dirigieron una mirada incrédula. Sí, me parece bien. Voy a llevar a Blee nadando de vuelta al barco, y luego volveré por ti. Con las palabras en acción, lo llevó de vuelta, tomándoselo con calma, haciendo el viaje en la mitad del tiempo que había tardado el bote. Al acercarse, vio que ya estaban arriando otro bote de remos, y este partió para los otros 2 hombres cuando él llegó. Una eslinga de cuerda lo esperaba, pero Steve no quería poner al hombre en ella por miedo a agravar sus heridas. Trepó por el costado del barco, usando la cuerda y el aparejo, hasta que trepó por la borda. Lo tendió en la cubierta, y el médico del barco se acercó rápidamente. Murmuró para sí mismo en su propio idioma, inspeccionando las extremidades de Blee. Estaban todas rotas, y también cubiertas de franjas de sarpullido por la grava.
Algunos gritaron órdenes y algunos marineros se acercaron con un trozo de vela, levantándolo sobre ella como una camilla improvisada, antes de llevarlo rápidamente bajo cubierta, seguido por el médico. En la cubierta, había silencio. Algunos observaban cómo el segundo bote recogía a los remeros del primero, pero la mayoría miraba fijamente a Steve. Steve se quedó casi sin palabras. Toma, le dijo a Keladri. Gracias por el cuchillo. Keladri lo aceptó sin decir palabra. A su lado, Naeris le sostenía la cabeza entre las manos. Eso, dijo el capitán Irnar, era un leviatán. No tenía ni idea de que crecieran tanto. ¿Crees que alguien nos creerá algún día? Preguntó Steve. Irnar pareció consternado al darse cuenta. No, dijo. No lo harán. Parecía personalmente ofendido por el hecho. Me voy a secar, dijo Steve. Salió de la cubierta, seguido por sus compañeros, todos tras haber presenciado los acontecimientos del día e intentando asimilarlos. Malditas ballenas, pensó Steve. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.